Buenos días, muchachos, buenos días. Entonces podemos iniciar. Hoy voy a hablar un poquito de anatomía y fisiología de patología, a recordar conceptos y a aprender nuevo. En cuanto a la tabla de contenidos, tenemos pues una pequeña introducción, anatomía del hígado, anatomía del sistema biliar, fisiología hepática y fisiología biliar. Entonces, para la introducción, me gustaría empezar con la frase: los sistemas y órganos están constituidos por unidades funcionales, que a su vez se forman por el grupo de células especializadas y diferenciadas para cada tejido del cuerpo humano. Es importante entender este concepto, pues cada órgano en nuestro sistema va a poseer una unidad funcional que es la que le va a destinar, pues como lo dice su nombre, su función o su uso a dicho órgano para poder ejercer su función. Entonces, en cuanto a la anatomía hepática, ¿cierto? Tenemos pues que este es el hígado. El hígado cuenta con 4 lóbulos y posee unos ligamentos que lo van a fijar a la pared posterior abdominal, lateral y a otras estructuras adyacentes. En cuanto a los 4 lóbulos del hígado, tenemos pues que posee uno derecho, uno izquierdo, uno caudado que vemos aquí que está en relación con la vesícula y un cuadrado que está en relación con la vesícula y un caudado que se ve más o menos borrosito, pero bueno. En cuanto a los ligamentos, entonces tenemos que este es el coronario, se va a fijar el diafragma, tenemos el triangular derecho y triangular izquierdo, tenemos el falciforme, tenemos el redondo, el venoso que está en relación con la vena cava inferior, y eso en cuanto a la anatomía. En cuanto a la irrigación, es importante recordar pues que si bien el hígado está irrigado por la arteria hepática propia, izquierda y derecha, la mayor parte de la irrigación por parte del hígado no va a ser sangre arterial, sino que va a ser por el sistema porta, que más adelante vamos a hablar un poquito de qué es el sistema porta. El hígado también cuenta con algo que se llaman las impresiones, que son, como por decir así, la forma que adopta según el órgano que esté relacionado a él. Entonces, debajo de la vesícula biliar vamos a tener la impresión cística, vamos a tener la impresión renal, eh, entre otras. ¿Sí? No solo tiene esta clasificación, en cirugía también se utiliza esta clasificación como para delimitar más y ser más específicos en las zonas que queremos del hígado. Entonces, vamos a dividir el lóbulo derecho entre, que va a tener como la parte derecha, la lateral derecha, va a tener una parte medial, el lóbulo derecho se va a dividir entre medial izquierda y el lóbulo izquierdo. Entonces, esta división va en orden o sigue el recorrido de la división de la vena porta y la cava inferior. Entonces, como podemos ver aquí, van a recibir como ciertos cuadrantes según las divisiones de estas venas. Que recordemos que la vena porta es la unión de la mesentérica superior y la esplena. En cuanto a la anatomía biliar, tenemos pues que la vesícula se divide por unas partes. Tenemos el fondo, el cuerpo o saco de Hartmann, el infundíbulo, luego tenemos el cuello y pues finalmente a formar los conductos tenemos pues el conducto cístico, que es el que me va a conectar la vesícula con el colédoco, y tenemos el hepático común, que es la unión de los conductos hepático derecho e izquierdo, que son aquellos que traen la bilis que viene de los canales intrahepáticos. La unión del cístico con los conductos hepáticos es lo que finalmente me dará el conducto colédoco, que desembocará en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, lo que conocemos como ampolla de Vater. ¿Cierto? Entonces, importante recordar pues que la vesícula como tal es un órgano que va a almacenar y concentrar la bilis. Cuando hablemos un poquito de fisiología vamos a hablar de ello. Y más o menos alrededor entre 40 y 60 mililitros es lo su capacidad, pero puede llegar a almacenar entre 100 y 120. En cuanto a la fisiología hepática, es muy importante recordar, como les hablé a la introducción, de la unidad funcional, en este caso del hígado, se llama lobulillo hepático. El lobulillo hepático va a tener algo muy importante que conocemos como tríada portal, que es la unión de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de los tipos de capilares que existen en el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano tenemos 3 tipos de capilares o arterias o vasos.
que son los capilares continuos, que podemos decir que son como herméticos, tienen endotelio continuo y membrana basal continua. Tenemos los fenestrados, que en esto lo que varía es que el endotelio va a tener unas pequeñas perforaciones, sin embargo, la membrana basal va a estar intacta. Y por último tenemos los fenestrados, que son estos capilares, por así decir, discontinuos, que van a estar perforados tanto el endotelio como la membrana basal, es decir, que estos me permiten el tránsito tanto de proteínas, células y cualquier componente que se encuentre en la sangre libremente. En el hígado tenemos algo que se llaman los sinusoides, y los capilares están con unas aberturas grandes. También dentro de los lobulillos hepáticos encontramos unas células especializadas que se llaman células de Kupffer o que básicamente son macrófagos que residen allí, pues el hígado cuenta con un sistema, al igual que el vaso, que se llama sistema reticuloendotelial. ¿Para qué sirve este sistema reticuloendotelial? Este lo que se encarga es de filtrar, de eliminar, es como el sistema vigía del órgano, pues al no contar con esta protección de permeabilidad que poseen los capilares fenestrados, la membrana basal o el endotelio, y al permitir el libre tránsito, se puede ver que las bacterias que se encuentran en el intestino van a decirlo así, estar libremente en este espacio y estas células van a encargarse de la inmunidad de este sitio. ¿Por qué la anatomía de estos vasos es aquí? Pues recordemos que el hígado, pues aparte de ser un órgano metabólico, también es un órgano que se encarga, por decirlo así, del control tóxico del cuerpo. Entonces, es un órgano donde va a haber muchas libres sustancias y tiene que haber un buen control. Aquí, como podemos ver, tenemos como las placas de células hepáticas que se van a encargar tanto de la producción metabólica como de la producción de la bilis, y por eso vemos que tienen los conductos biliares unidos. Entonces, para hablar un poquito más del sistema porta, recordemos pues que en el cuerpo poseemos tres sistemas porta. Tenemos el sistema porta hipofisiario, el porta hepático y el renal. Si bien el hipofisiario y el hepático son venosos, el renal es arteria-arteria, este sistema lo que me permite es como que haya un filtro de sustancias libremente sin que haya un control por parte del endotelio. Entonces, funciones del hígado, importante, tenemos metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, también tenemos síntesis de factores de la coagulación, esto más como a la parte metabólica. Tenemos un sistema enzimático de citocromos, que es aquel que se va a encargar de metabolizar las sustancias y de eliminar aquellas que no necesitamos. Y recordar que el hígado, tanto el vaso como el hígado, son órganos de capacitancia, es decir, van a almacenar volumen. En la literatura nos reportan que más o menos, un poquito menos, alrededor del 10% de la volemia total se encuentra almacenada en el hígado. Entonces recordemos, en cuanto al metabolismo de carbohidratos, tenemos pues que el hígado puede hacer glucólisis, puede hacer gluconeogénesis, puede hacer... Entonces vas a estar como encargado de esa parte del metabolismo de los carbohidratos. En cuanto a los lípidos, se va a encargar de formar las lipoproteínas, del colesterol, tanto como de su producción como su metabolismo. En cuanto a los factores de la coagulación, este es lo que se va a encargar, es de sintetizar aquellos factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K. ¿Por qué? Porque el hígado posee esta capacidad de almacenar también vitaminas como la A, la B12, la D, y también almacenar unos minerales como es el hierro en forma de ferritina para la posterior utilización del mismo. ¿En qué? Ya sea, por ejemplo, en síntesis de hemoglobina, la vitamina K para los factores de la coagulación, la vitamina B12 para su utilización, eh, entre otras cosas. Póngame por favor. Listo, entonces. En cuanto a la vesícula biliar, esta cumple como dos funciones grandes, saponificar las grasas mediante las sales biliares y eliminar el exceso de colesterol y productos de la sangre, en este caso la hemoglobina, que será posteriormente transformada en bilirrubina, en algo que conocemos como el ciclo de la bilirrubina. Entonces, ¿cómo debemos entender esta frase de saponificar? Entonces, saponificar lo que nos quiere decir básicamente es
¿cómo vamos a manejar más fácilmente esas grasas? Entonces, recordemos que las grasas son estructuras grandes y son hidrofóbicas. Y recordemos que en el intestino hay una gran cantidad de agua, por ende no van a ser de fácil absorción. Entonces, lo que pasa aquí es que ellas se van a poner más chiquitas en unas estructuras que llamamos micelos, que van a ir como unas bolitas de fosfolípidos con el interior graso, por decirlo así, para que sean más fácil absorbibles. Entonces, cuanto a las sales biliares, ejercen dos efectos importantes que tienen una acción detergente para las partículas de grasa, lo mismo que saponificar, y ayudan a la absorción de ácidos grasos por esta misma función de poder volver más simples los ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores me influyen allí? Entonces, tenemos que el cuerpo humano tiene como ciertas hormonas en los estados preprandial y postprandial. ¿Cuál es la que nos importa aquí? La colecistoquinina, pues es la que más va a influir o lo que más acción y mayor potencia va a tener sobre el vaciamiento biliar. Entonces, esta va a ser liberada ante la presencia de ácidos grasos en el lumen intestinal. Entonces, es importante recordar que en ausencia de sales biliares en el intestino, se excretarían con las heces hasta el 40% de los lípidos. Pero si recordamos en charlas pasadas, como nos explicaba Lu, no es que una persona que no tenga vesícula no pueda comer grasas, sino que ya no va a tener dónde almacenarla y repartirla en el día, por decirlo así. Eh, Importante. Mm, ¿Cómo lo explico? Así, la bilis, recordemos que no se crea en la vesícula, sino que, como les había dicho, se concentra. ¿Qué quiere decir que se concentra? Este órgano posee unas células que me permiten el intercambio de iones, sodio y cloro, y me permiten la reabsorción de agua. A esto es lo que entendemos como la concentración de la bilis. No, podemos devolvernos por favor. Un poquito, otra. No, ahí, listo. También recordar que este órgano es de vital importancia y posee algo que se llama factor estimulante de crecimiento hepático, pues este órgano posee la capacidad de regenerarse ante una lesión o ante una hepatectomía parcial. Entonces, aquí lo que les quería explicar un poquito, que no hablé mucho del sistema porta, que quería darlo muy claro, el sistema porta es aquel que me permite ese paso libre de sustancias entre sangre y el cuerpo. No sé si tengan alguna duda. Sí, alguna pregunta. Eso sería un recorderis rápido, repaso rápido. No sé si en el chat tengan alguna pregunta. Listo, muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina García, junto con mi compañero Simón les íbamos a hablar de discinesia biliar, bueno, les vamos a hablar, pero él no pudo venir porque se le presentó un inconveniente. Entonces yo voy a hablarles un poquito de este tema. Es cortico, pero no se habla mucho de él en cirugía ni en ninguna otra materia, entonces empecemos. Esa es la tabla de contenido, definición, fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Y como definición, tenemos que, como tal, la discinesia biliar es una alteración en la motilidad de la vesícula biliar, en la cual se va a afectar como tal el vaciamiento que esta va a tener. Es una patología muy poco frecuente y también tiene una prevalencia como tal desconocida. La podemos confundir con diferentes cosas o de diferentes patologías del árbol biliar y por ende se considera un diagnóstico de exclusión. En cuanto a la fisiopatología, hay que tener claro de que no está definida, no se conoce como tal cuál es, pero existen dos hipótesis. Una hipótesis nos plantea que se da un aumento de la presión en la vesícula y que por eso se da el dolor de la discinesia y ese aumento de la presión está acompañado de la presencia de cálculos.
La otra hipótesis nos habla de que existe una hipersensibilidad visceral desde el eje cerebro-tálamo-intestino, y esa hipersensibilidad también se ha documentado en los pacientes que tienen una disfunción del esfínter de Oddi, pero como tal no está un origen claro o definido de la patología. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser muy parecidas a las de una colitiasis, a las de una colecitis. Va a ser un dolor de inicio súbito, tipo cólico, un dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio, también náuseas, vómitos, y por lo general ese dolor va a estar desencadenado por ingestas alimentarias. Para el diagnóstico vamos a usar los criterios de Roma 3, se deben cumplir todos, acuérdense que es un diagnóstico de exclusión. Entonces el primero nos habla de que el dolor debe ser de al menos 30 minutos, al menos un episodio. Los síntomas pueden ser recurrentes, pero no el mismo día, es decir, uno hoy, el otro pasado mañana o el otro mañana, y que dure 30 minutos. El dolor va en incremento paulatino, el dolor puede ser moderado a severo y va a interrumpir las actividades diarias y va a requerir evaluación en el servicio de urgencia. Los pacientes pueden consultar muchas veces por ese tipo de dolor. El dolor no se va a aliviar ni con los movimientos intestinales, ni con los cambios de posición, ni con la ingesta de antiácidos. Y, como ya les había dicho, se deben excluir otras enfermedades que puedan como explicar los síntomas. A estos pacientes cuando llegan con el dolor así al servicio de urgencia, se les deben hacer como tal las pruebas de función hepática, las pruebas de función pancreática, o sea, todo. Y cuando en esos pacientes todas esas pruebas están normales y además de eso se les hace una imagen que es la ecografía, también está normal, puede que la ecografía no haya ni siquiera existencia de barro biliar o cálculos biliares, ahí es donde debemos pensar en una discinesia biliar. Un paciente con pruebas normales y con ecografía normal, pero con la sintomatología vamos a sospechar. Luego de realizar como tal esas pruebas y ver de que ya están bien, la LT, AST, enzimas pancreáticas, y la imagen, ahí sí vamos a realizarle una colecistografía con tecnesio-GIDA. Es una técnica específica como para realizar el diagnóstico y se debe hacer con estimulación de colecistocinina. En sí lo que se va a mirar en esa prueba es la fracción de eyección vesicular, que se dice que si está disminuida por debajo del 35%, hace el diagnóstico de discinesia biliar. Es decir, si hacemos esta prueba y nos sale una fracción de eyección del 50%, no es una discinesia biliar, debemos de buscar otras causas. Puede ser una disfunción del esfínter de Oddi o cualquier otra cosa. Hay condiciones que van a disminuir esa eyección vesicular, pero ahí es donde tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente. Puede estar disminuida en la diabetes, en el embarazo, en la enfermedad celíaca y en el colon irritable. Pero, por ejemplo, si una mujer embarazada lleva esa fracción de eyección, pero no tiene síntomas como tal característicos de una discinesia biliar ni un cuadro biliar, pues obviamente lo descartamos, porque lo que prima acá es como la clínica más la fracción de eyección, no solamente una de las dos. Diagnóstico diferencial, todo lo que tenga que ver con patologías del árbol biliar, colecistitis, colelitiasis, cólico biliar, disfunción del esfínter de Oddi, enfermedad ciropética y colon irritable. El tratamiento es simplemente una colecistectomía laparoscópica, pero existen casos en los que los pacientes, a pesar de la colecistectomía, continúan como tal con la sintomatología, y en esos pacientes ya debemos pensar como tal en otras causas. A pesar de que la discinesia es un diagnóstico de exclusión, no es muy frecuente, entonces ya en esos pacientes se continúan, vamos a pensar más bien en una disfunción del esfínter de Oddi. Chicos, eso era todo, era muy cortico. Si alguien tiene preguntas, hola. Bueno, no. Bueno, chicos, chao.